Hola, Dios les bendiga, les doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Despierta a tu propósito, un espacio diseñado para traer una palabra de activación a tu vida para que puedas avanzar, puedas crecer y desarrollar ese propósito que Dios tiene para ti. Y hoy tengo una invitada muy especial, a mi madre espiritual, la pastora Gloria Pedraza, una mujer que el Señor levantó de un cáncer terminal, que ella peleó, batalló por su milagro, por su sanidad, creyendo que Dios era poderoso para hacerlo porque tenía un propósito para su vida. Y sin más preámbulos, aquí con nosotros la pastora Gloria, quiero que se presente, que le dé un saludo a la audiencia. Bueno, bendiciones. Soy la pastora Gloria Pedraza. Para mí también es un honor estar aquí en este proyecto, el cual muchas veces fue un sueño, pero hoy se ha materializado y es un vivo ejemplo de lo que Dios hace con uno. Eh, ¿Qué puedo decir? Orgullosa de estar aquí, de mi hija espiritual, y sé que esto va a impactar muchas vidas, muchas personas que están pensando cuál es su ministerio, están orando para que Dios les revele cuál es el próximo a seguir, y para esto el Señor nos ha colocado acá, para poderte dar una palabra de dirección, para poderte dar una palabra en el cual tú puedas ver que Dios está ahí contigo y no estás solo. Claro que sí. Y bueno, yo quisiera, pastora, que usted nos hablara un poco acerca de cómo recibió ese llamado de parte de Dios, cómo se le reveló el Señor a su vida, porque cuando nosotros crecemos como con un concepto de un Dios que existe, que está en los cielos, pero es muy diferente cuando Él se revela a nuestra vida, como dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya es diferente cuando Él llega a nuestra vida, ¿verdad? Y en su caso, pastora, ¿cómo se le revela el Señor a usted? Bueno, en mi caso yo era muy rebelde, de verdad que no quería recibir mi ministerio. Fui llamada desde muy niña, desde muy joven. Fui marcada por el enemigo desde una infancia muy fuerte, en una adolescencia, la cual fue la primera vez que Dios se reveló a mi vida. Quise suicidarme. Me corté las muñecas de una manera que busqué cómo, y estaba aburrida de mi vida, de no tener una paternidad física, y quería irme de este mundo. Desde los 13 años tuve esa idea, pero siempre Dios se revelaba a mi vida, colocaba personas, gente de Dios a mi lado, el cual me cubría, me protegía de muchas cosas. Y en ese momento que me quise matar, fue algo sobrenatural que experimenté, fue la primera vez que experimenté algo más sobrenatural, y el vidrio de la botella de gaseosa no me cortaba las muñecas, y yo me corté de una manera totalmente de que fluyera la sangre y pudiera ser rápido mi muerte, porque no quería vivir. Eso es lo que pasa el enemigo, eso es lo que ataca, ese espíritu de suicidio a las personas que tenemos propósito. Las personas que tenemos propósito, Sofía, siempre somos atacados aún desde el vientre de nuestra madre. Así pasó también en mi caso. Y fueron transcurriendo el tiempo, los años. Yo no quería nada con Dios, yo quería estar en el mundo, tenía rabia, vivía con rabia porque otras personas sí podían tener un hogar. Me enfocaba mucho en mi parte natural, en ver en un padre y una madre, y que yo no lo pudiera tener, humillaciones que vivía. Entonces para mí empecé a ofenderme y a tener rabia con mi Dios, con mi Padre. Entonces no recibía cuando Él me llamaba. Me gustaba ir a escuchar la palabra, siempre me daban palabra, siempre me decían: Dios te ama, Dios está contigo, Él te está llamando, te tiene a grandes cosas, me decía. Y me quebranto porque fue tiempo que hoy en día digo: Señor, ¿por qué no fue? Pero resulta que hay una línea profética, que más adelante hablaremos de eso, cuando Dios te abre el espacio totalmente para que tú creas en Él, en el nombre de Jesús. Y eso pasó a mis 30 y pico de años,
después de vivir una ruptura matrimonial, después ya de tener 2 hijos, entra en mi vida nuevamente, entro a conocer a Dios, a tener experiencias con Él, a tener sanidades desde mi casa, porque hay algo que Él ha hecho conmigo y es que Él se ha revelado directamente, no ha sido por medio de un pastor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y gloria a Dios porque sea así, pero no, Él ha querido revelarse directamente. Para la audiencia que está escuchándonos, quiero que sepan que cuando ustedes tienen experiencias con Dios directamente es porque es el ahora, es el hoy con Él. Él no está esperando que creas mañana, ni que busques de Él mañana, es porque Él tiene algo que se ha abierto para ti proféticamente en este tiempo. Y eso pasó conmigo hace algunos años atrás. El Señor empezó a tratarme y me empezó a quitar todo, la idolatría que tenía al padre de mis hijos, el que creía yo, porque había construido un hogar y era un hogar de mentiras, porque aunque no estaba Dios en el medio, yo quería hacer que eso se uniera, así fuera aguantando abusos o infidelidades, por decirlo así. Y entonces me conformaba con tener esa figura ahí. Pero Dios quería algo más para mí. No quería que yo viviera en engaño como el enemigo me tenía. En ese momento vino una separación y cuando yo pensé que estaba saliendo de las aguas turbias, llega un diagnóstico de muerte a mi vida, llega la pandemia, para todo el mundo fue muy difícil, hija Sofi, para todo el mundo, pues creíamos que ya era el último tiempo, la venida de Cristo, que sabemos que ya está a las puertas, pero en ese momento pues estaba todo el mundo agobiado por esta situación del COVID, pero mi ansiedad y mi dolor se debía a que había sido diagnosticada con un cáncer metastásico, una etapa 4 terminal, en el cual desde el primer momento, como madre soltera ya con 2 niños, parte económica fuertemente, me llegan y me dicen, te quedan menos de 6 meses de vida, busca a tu familia, busca a los tuyos, porque vas a quedar en una cama totalmente deteriorada. Cuando ellos me dicen esta noticia, me dicen es que ni que pases quimioterapia, no me dieron nada de respuesta para yo tener vida, no me dieron ningún aliento, solamente me dijeron, tu cáncer es un cáncer terminal, es un cáncer primario de un cáncer de mama derecho y se ha regado totalmente en tu columna. La columna es de 9, 11, 12, esternón, clavícula, mejor dicho, era totalmente invadida por este cáncer, por este demonio rojo, porque cuando Dios me revela, más adelante lo comentaré, este es un demonio rojo, el cual se materializa físicamente y se llena y se empieza a desplegar más en el cuerpo, lo que se llama metástasis, cuando entran los miedos y los temores. Muy bien dice la palabra de que cuando tú dejas que tu mente esté como las olas del mar que vienen y van, tú no puedes cimentarte en Cristo. Y si alguien no tiene a Cristo, ¿cómo puede defenderse? ¿Cómo puede defenderse? Entonces esto llega a ser más al mundo espiritual. Ahí fue cuando estuvo mi primera activación, porque cuando llega el diagnóstico, hija, ya yo estaba con el Señor, ya yo estaba ahí y estaba pidiéndole que me guiara, estaba pidiéndole que me mostrara qué era lo que Él quería conmigo. Empezó a apartarme de todo lo que tenía que ver con el mundo y sin darme cuenta estaba totalmente llena de Él, llena de su presencia, pero aún, como dice la palabra, de oídas te había oído, para ahora mis ojos te ven. Y cuando llegó ese diagnóstico es que yo pude conocer a Cristo. Wow. Tremendo, impactante de verdad ese testimonio, de ver lo que hace el Señor. Y a veces muchas personas no dimensionan esto, pero lo que hay detrás de un hombre, de una mujer de Dios, definitivamente es tremendo. O sea, es un testimonio, ¿verdad?, que ha ayudado a muchas vidas y que lo seguirá haciendo, pastora. De verdad que es una honra tenerla aquí. Y además de a escuchar, ¿verdad?, todo ese testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo se le reveló, pastora. Dios la llamó como pastora y también tiene un llamado profético. Y cómo integra él tanto las funciones siendo pastora, pero también siendo profeta. ¿Cómo es esa experiencia? Coméntenos un poquito acerca de esto.
Bueno, voy a hacer un antes para terminar el tema del diagnóstico. Cuando empecé quimios, Dios me empezó a guiar. Bien dice que el Espíritu Santo es el que intercede ante el Padre con gemidos indecibles para que nosotros sepamos. Y Él empezó a guiarme cuando nadie me podía ver, cuando todo el mundo estaba corriendo, cuando la gente andaba en ansiedad muriendo por un COVID. Yo estaba encerrada, clamándole al Padre por mi vida. Yo estaba diciéndole al Señor, dame vida, dame vida, dame vida. Y el Señor trajo una cita a mi vida, trajo una cita bíblica, un versículo que se llama Jeremías 33:6, que dice, he aquí yo traeré sanidad, amarre eso que llamáis. He aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Aparte de que Él me curó, trajo medicina para mí, para un cáncer primario, hizo un milagro totalmente. 2 meses, hija Sofía, pasaron para que me hicieran resonancias magnéticas y en mi toda columna vertebral, que habrán pruebas y más adelante mostrarán las pruebas también. Y en toda mi columna vertebral desapareció automáticamente la metástasis. Todo lo que me estaba dañando los huesos, todo lo que se me estaba desintegrando, dejó de desintegrar. Y ¿sabes qué fue lo poderoso que pasó, hija? Que habían unas garras de león en mi columna. En mis radiografías, en mi resonancia, aparecen unas garras. Y al principio yo no lo entendía, pero más tú camines con el Señor, más vas a tener revelación, más vas a caminar en lo profético. Y ahí es cuando entra el llamado tanto pastoral como lo profético, porque estando ahí el Señor me dijo, estás en el valle de los huesos secos, camareso que llaman. Y cuando Él me dijo, estás en el valle de los huesos secos, Ezequiel 37, el Señor me dijo, profetiza sobre ti. Y empecé a profetizar sobre mis huesos, que había sanidad, que había medicina, que había un milagro en mi vida, que Cristo se me revelaba. Y de esa misma manera el Señor llegó, hija. Y cuando Él llega ya nada es igual. Cuando Cristo llega, todo lo cambia. Tu ADN es cambiado completamente. La palabra dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y efectivamente la sangre de Cristo entró a mi vida y me limpió, me restauró, me curó, me levantó. Y hoy en día puedo decirte que sin Él no puedo vivir. Que vivo para Él, todo es para Él, dice la palabra. Con Él y para Él estamos hechos, con Él y para Él. Y en ese momento que yo estaba en mi valle de huesos secos, fue que empecé a profetizar, fue que empecé a creer lo que Él iba a hacer, porque los milagros, la sanidad puede venir por medio de la medicina. Por eso su palabra lo dice, aquí yo traeré medicina. Amén. Y lo sanaré, dice su palabra. Y me revelaré con abundancia de paz y amor. Ese es Cristo el que se te está revelando. Por eso alguien que ha tenido un milagro y se olvida quién es Cristo en su vida, Dios mío, no merece vivir. Así de fuerte soy yo, hija, porque yo pasé por ese valle, porque yo tengo legalidad, porque peleé con la muerte, porque sé que ese espíritu quiso venir a acabar conmigo, con mi descendencia, con mi generación, pero Dios me levantó, Dios me restauró y Dios me levantó con una palabra para dar, que hoy en día Cristo hace milagros, que Él existe en el nombre de Jesús, que hay que creerle, aún en medio de pandemia, cuando nadie podía colocar mi mano, cuando nadie podía, vamos a orar por ella, ungirla. No. Yo peleé mi milagro directamente con mi papá. Yo peleé mi milagro directamente con Él. Y Él me dijo, profetiza en el Espíritu. Una cosa es que el hombre profetice y otra cosa es que tú profetices. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que cuando tú profetizas en el Espíritu de Dios te toma y Él hablará y se cumplirá en el nombre de Jesús. Por eso cuando llega este ministerio, hija, de la segunda pregunta que me hacías,
Y el pastorado, yo no quería en ningún momento, yo lo que estaba era enamorada de Cristo. En Colombia decimos tragada, yo estoy enamorada de mi Señor. Y cuando yo estaba enamorada y sigo todavía, fueron noches que aún yo seguía mi proceso, aunque vino una sanidad, aunque había un milagro, los médicos no lo podían creer. Es más, en una historia clínica, yo voy al médico y si yo digo me siento mal, me internan, porque supuestamente yo soy de cuidados paliativos. ¿Qué son cuidados paliativos, hija? Es cuando una persona ya está en su etapa terminal y ya no tiene cura. No tiene cura es el diablo, porque a mí Dios me levantó. Amén. Dios me levantó, y para todo el que cree, todo le es posible. La palabra dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar su nombre. Si a ti te está pasando en este momento un espíritu de depresión, un espíritu de suicidio, de muerte, un diagnóstico de muerte, no sé por lo que estés viviendo, declara la palabra y cree que Cristo está en medio contigo. Sobre esas aguas turbulentas, hoy el Señor te dice: yo te levanto, yo te restauro, yo te llevo en el nombre poderoso de Jesús y te entrego la victoria. Amén. Wow, poderoso, de verdad que sí, pastora. Cómo el Señor ha venido trabajando en todas esas áreas, cómo ha venido despertando en usted ese llamado, los dones y todo lo que el Señor quiso destinar para su vida. Amén. Y también siguiendo esta línea de lo profético, hay muchas personas que nos ven y que nos van a ver más adelante, que les gusta mucho lo profético, que aman lo profético, que quieren y anhelan escuchar la voz de Dios. Usted que tiene experiencia en este campo de lo profético, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo se crea esa atmósfera profética? Bueno, la palabra habla en Segunda de Reyes que Eliseo dijo: tráigame al tañador. Tañador, estamos hablando de que la adoración, y él pudo fluir y la voz de Dios salió. Wow. Pero esto depende también de cómo estés tú. Porque estamos en una generación que quiere vivir en una atmósfera de otro. ¡Wow! Dios mío, Padre. ¡Wow! Tremendo. Estamos en una generación y tenemos que hablarlo, porque hay gente de Dios y hay gente que cree que es de Dios, pero no es de Dios. Ay, santo. Hay gente que quiere aparentar que no es de Dios, pero al Espíritu de Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ¿cómo estás tú con Él? ¿Cuáles son tus estacas? ¿Cuál es tu intimidad con el Padre? ¿Cómo estás tú con el Padre? Claro que la palabra dice: pedí os dará, buscad y hallaréis, tocad y se te abrirá. Y todo lo que pida un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, será dado en el nombre de Jesús. Pero la verdadera adoración, y yo estudiaba eso, hija, ¿y sabes cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál, pastora? Hacer la voluntad de Dios. Wow. Hacer la voluntad del Padre. Cuando tú caminas en la voluntad del Padre, te voy a decir algo que no nos gusta: estamos caminando sobre espinas, porque va a doler, vamos a sangrar. Lo hablaba contigo cuando estábamos reunidas. Lo hablaba y te decía: vienen los no del Padre. Los no del Padre vienen siendo la voluntad de Él. Porque no todo lo que tú creas que se te va a abrir, se te va a abrir. Todas las puertas no pueden ser para ti. O puede ser que Dios tiene eso para ti, pero no es el momento. Hay que trabajarlo. Hay que forjar un carácter. Lo que Dios quiere con los no. Tu carácter es procesado, pero tu corazón se va a doler. Tu corazón se va a querer dañar. Pero cuando puede más un carácter en Cristo, ay Dios mío, Padre, entonces vas a poder avanzar. Y los no que fueron en el 2025 serán los sí del 2026. Será amén, donde tú digas: Señor, gracias por lo que quitaste. Padre, gracias porque no me permitiste viajar a esta nación. Tal vez no era el momento de predicar. Tal vez no era el momento de lanzar el libro. Tal vez no era el momento de cualquier movimiento que querías hacer, pero cuando venimos en un 2026 con la dirección del Padre, entonces si tú eres profeta, si esa es la asignación que el Padre te ha dado, el mover profético se dará. Recuerda que hay profetas de atmósferas. Y como Saúl profetizó en una atmósfera
porque está mal la escuela de los profetas. Pero también está el don profético y están los profetas que son de oficio. Así es, pastora. Entonces tenemos es importante la teología, es importante el estudio de la palabra, y la intimidad del Padre, caminar con el Espíritu Santo. Pero lo más importante es que cuando tú eres lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces vendrá el poder de Dios contigo. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar de una manera tan poderosa que el ministerio que Dios tiene contigo, wow, va a ser explosión totalmente. Es algo que tú no vas a anhelar, porque lo que tú vas a anhelar es estar con Él, caminar con Él, llenarte de Él, que su presencia te guíe, que su presencia te hable de muchas maneras, en el nombre de Jesús, y que seas tú con Él solamente. Amén, wow, poderoso, porque muchas veces, de hecho, el Señor habla a nuestras vidas, pero a veces no sabemos discernir la voz de Dios. Amén. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos habla y de qué forma nos habla. Y además dice que la palabra profética más segura es la palabra, pero el Señor viene a confirmar lo que ya Él nos ha hablado, lo que ya Él te ha dicho. El Señor siempre utiliza a sus siervos los profetas y a cualquier persona que se deje usar, porque debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, verdaderamente vamos a entrar en esa atmósfera profética, vamos a caminar en ese propósito del Señor para nuestra vida y a desarrollar lo que Él ha preparado de antemano para nosotros. Y bueno, pastora, hablando acerca un poco de todo esto, de lo profético, de lo sobrenatural, ¿cuál ha sido esa experiencia sobrenatural que ha tenido con el Señor que más la ha marcado? Wow, tremendo. Yo he tenido muchas experiencias con el Padre para su gloria. He tenido revelación en sueños. He visto cuando entré a orar por una persona que estaba en un estado ya terminal y se manifestó un demonio muy fuerte y pude ver realmente quién era y el Señor me reveló de una manera tremenda. El segundo nombre de él había sido colocado en el altar y en ese momento la atmósfera, wow, todo lo que pasó ahí, el olor tan fétido que hubo, entonces fue una de las maneras del entrenamiento que el Señor tuvo conmigo. Y son muchos, pero esa para el tema de la liberación, que también es muy importante porque sé que la audiencia le gusta saber de esto, entrenarse, llenarse de esta manera también. Y fue poderoso ver la liberación de ese hombre, ver cómo el poder de Dios se podía manifestar y las tinieblas no iban a prevalecer en el nombre de Jesús y que esta persona fuera sana y libre y este demonio ser vencido por el poder de Dios. Wow, poderoso, así es. Como dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Wow. Amén. Poderoso, pastora, porque cada uno vive experiencias con el Señor de una manera diferente, pero sabemos que el Señor lo hace con el propósito, ¿verdad?, de que muchas almas, muchas vidas lleguen a sus pies para extender la palabra, para extender el reino de los cielos, porque eso vino el Señor a deshacer las obras de las tinieblas y para eso estamos aquí, la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Algo que nosotros tenemos que entender, que cuando somos llamados hay mucha gente que no va a creer en lo que portamos de parte de Dios y eso también hace parte, ¿verdad?, de ser escogidos por el Señor. Entonces es algo que dice la palabra que ni siquiera aún a Jesús no creían en Él. Dice que donde Él nació, en su ciudad natal, había mucha incredulidad, no creían en Él porque decían, no es este Jesús el hijo del carpintero y que nosotros conocemos. Entonces ahí Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces dice también la palabra que el mismo Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice,
para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Amén. podemos ver cómo el Señor constituye, ¿verdad?, los ministerios, lo que quiere decir que viene de Él. Él es el que nos llama y que nos escoge, no nosotros a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo. Soy apóstol llamado por Dios de Cristo para hacer la voluntad de Él. Entonces hay que entender que el llamado que nosotros recibimos es directamente del Señor. Por lo tanto, nosotros no debemos limitar ese propósito que Dios tiene, tal vez porque muchas personas no creen en Él. Y yo quiero preguntarle, pastora, ¿cómo usted maneja esos comentarios o tal vez personas que no creen en su llamado? Ok, primero, la palabra nos dice en Jeremías 1:5 que antes de que nos formásemos en el vientre, ya Él nos conoció, bendita sea la gloria. Y antes que naciésemos, Él nos santificó. Entonces, si Él me conoció antes de que me formase, Él fue el que me hizo y me santificó y me dio por profeta a las naciones. Yo te pregunto, hija, ¿por qué tengo que dudar de lo que Dios ha colocado en mí? ¿Por qué tengo que dudar del poder de Dios si yo sé lo que Él hizo en mí, a lo que me ha levantado? Mis ojos han visto a través de milagros, a través de liberación, a través de sanidad, a través de, Dios mío, milagros financieros, lo que el Padre hizo. ¿Por qué dudar? Porque alguien egoísta se levante o alguien que esté nublado por el enemigo, esté influenciado por el enemigo, quiera hacerme caer. Por eso es importante la palabra en Romanos, donde nos habla que tenemos que tener renovación de nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, no va a haber duda de lo que Dios quiere hacer contigo. No va a haber duda del propósito de Dios. Para eso Dios te dio a ti esta idea y de lo que tú te ibas a hacer. Ahora lo que tú ves hoy, tal vez ayer lo veías como un sueño, pero hoy se está materializando. Y a través de este programa tú estás llenando a personas, estás direccionando personas que se iban a perder, que iban a irse al mundo. ¿Por qué? Porque se sentían tristes, porque se sentían agobiados. Lo que tú venciste, hija, no lo venciste para el mundo, lo venciste para Cristo, para verte hoy materializado y aún más lo que Dios tiene. Asimismo, que nadie, dice la palabra en Gálatas, que nadie, porque yo cargo las marcas, yo cargo las señales de Cristo en mi cuerpo, en mi espíritu, lo que Dios ha hecho conmigo, y junto con Él estoy crucificada. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando la palabra se materializa en mi vida, viene la revelación. Wow, Dios mío, Padre, porque todo el mundo, yo te puedo decir, cítame una palabra, y tú puedes ser muy histriónica y citar la palabra, pero cuando tú la vives, cuando tú vives en sacrificio, tú vives la palabra se va a venir a renovar tu mente, tu espíritu estará lleno del Espíritu de Dios y tu mente será la mente de Cristo. Y nada podrá. Claro que hay momentos de aflicción. Cuando vienen esos momentos de aflicción es cuando el enemigo va a enviar los dardos. La palabra lo dice, que él envía dardos, pero para eso hay un casco, un yelmo de salvación. Para eso está el escudo de la fe, para eso está la armadura de Dios. Pero si hay algo que tú tienes que saber, que está sentado a través de esta pantalla, es que Dios te escogió, Dios te levantó, Dios te santificó. Lo que tú viviste no lo viviste por el hombre, lo viviste con un propósito, para levantar a otros que están ahora caídos, para darle palabra de fe, para decir: hay un Cristo que me levantó, hay un Cristo que me restauró, hay un Cristo que me redimió. Wow, bendita sea la gloria de Dios. Y ahora vivo diferente, vivo en el amor de Dios Santo Jehová. Ahora soy linaje escogido, ahora soy real sacerdocio. Tenemos que ser una generación avivada para tener el mayor avivamiento, hija. El tejillá de Dios tiene que ser el avivamiento dentro de nosotros, el Espíritu de Dios que viva en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Wow, tremendo eso, porque hay muchas personas que nos ven y nos van a ver aquí en este video y tal vez se sienten desmotivados, que dicen:
me están diciendo esto, llegan comentarios, ¿verdad?, que me desaniman y Dios me ha dicho que tiene un llamado conmigo, que me ha levantado para grandes cosas, pero tal vez me siento triste porque personas no lo pueden ver, porque tal vez me siento ahí que no hay un avance, que me siento con temores, con miedo, todas esas cosas. Aquí escuchando, ¿verdad?, un testimonio de esto, del poder de Dios, como lo es la pastora Gloria, lo que ella está diciendo es así. Nosotros no podemos detenernos tal vez porque muchas otras personas no creen lo que ya Dios ha depositado en nosotros. Pero si Dios nos dio una palabra, no hay nada que lo detenga. Simplemente tenemos que creer y avanzar en ella en el nombre de Jesús. Amén, amén. Wow, Quiero compartirte algo. Y es que yo lo comentaba y te decía, el Señor me mostraba con algo vivido la semana pasada. Y yo te decía, hay gente que te ama, hay gente que te quiere, wow, hay gente que te quiere ver bien, hay gente que inclusive Dios va a usar para que te honre. Pero no son gente que están asignada a ti, no son gente que creen en tu llamado, no son gente que creen en el propósito. No te aflijas por ello, déjalo, Dios va a tratar con ellos. Tú avanza, tú sigue, tú crees lo que Dios ha dicho. Cuando tú crees, entonces se activa tu línea profética. La línea profética es lo que Dios te permitió que pasara y te diseñó para que tú lo llevaras al propósito de Él. Wow. O sea que tú estás sirviendo al reino de paz, de justicia, de gozo, porque de eso se trata, servir en el reino de Dios, servir en el reino de Dios. No mira el que está atado. Hay gente que está en la iglesia y sigue atada, hija. Hay gente que quiere seguir influenciada por el enemigo. Hay gente que lleva más de 20 años y no se le ha revelado Cristo. No porque Cristo no quiera ser revelado, sino que tienen primero la palabra de religiosidad encima. Wow, eso es tremendo, tremendo. Entonces yo les digo a ustedes que nos están viendo, no se desmotiven, no lloren, inclusive porque si tu madre o tu padre no cree en ti, el mayor, el Abba, el eterno, el Elohim fue el que te hizo y Él lo ha dicho en tu palabra, te dio por profeta a las naciones. Cuando tú crees en lo que Dios ha depositado en ti, entonces la palabra de Dios va a salir y cuando salga de tu boca se va a materializar tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural, entonces será dada. Entonces tus ojos van a ver milagros, entonces tus ojos van a ver, Dios mío, Padre, los prodigios que el Señor ha dicho en el nombre de Jesús. Amén, wow, así es, pastora. Y siguiendo esta línea un poco, su ministerio, el Señor ha venido como expandiéndolo, ha traído un aceleramiento a causa del llamado que Dios le ha entregado. Entonces usted ha vencido muchas cosas, ¿verdad? Y en el secreto ha sido una mujer procesada por Dios, ha sido una mujer que ha vencido en lo espiritual, lo cual se ve manifestado en lo natural. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal vez muchas personas que ya tienen un trayecto, ya tienen años en el Evangelio, años en el Señor, no pueden reconocer eso porque tal vez a ellos les llevó mucho más tiempo, pero el Señor con usted lo ha hecho de esta forma y sabemos que Dios trabaja con cada uno de manera diferente dependiendo de ese llamado, ¿verdad?, que Él ha entregado. ¿Cómo maneja de pronto esa presión de esa generación pasada en cuanto a esto? Porque muchas veces la misma persona, como lo estaba comentando, limita el fluir del Espíritu Santo en lo que quiere hacer en las vidas, tal vez porque no tiene el tiempo que tal vez ellos esperan que debería tener una persona que ya está ministrando. Entonces, ¿cómo maneja esto, pastora? Porque aquí se ve lo que son también los celos ministeriales, envidia, muchas cosas que aún se ven dentro del pueblo de Dios que no debería existir, pero pues es una realidad. Entonces nosotros no podemos detenernos por esto, sino creer en lo que Dios habló. ¿Cómo lo maneja, pastora? Bueno, Dios levanta profetas, como dice, Dios levanta los 5 ministerios, el Señor lo está haciendo, está renovando, porque lo que tú rechazas, lo que tú congelas, lo que tú dejas que se muera, otro lo está pidiendo, otro está pidiendo avivamiento. Entonces, aquel que está seco, entonces no puede dejar que el otro reverdezca. Entonces, es ahí cuando tú debes de entender, o te quedas ahí, empiezas a llorar, te frustras y vas para atrás, que es lo que quiere el enemigo contigo, o avanzas.
alabanzas. Si esa puerta no se abrió, Dios hará como quiera, porque es momento, ¿sabes de qué, hija? Trabajar en el silencio. Cuando tú trabajas en el silencio de Dios es todo diferente, porque aunque tú dices no me están viendo, no me están conociendo, Dios te conoce. En el mundo espiritual hay un peso de gloria. Yo te decía que la palabra nos dice, esta leve tribulación será momentánea, pero va a traer un mayor, eterno, excelso peso de gloria. Cuando nos habla el peso de gloria, tiene que venir con autoridad, pero más de la autoridad dada, como Jesús nos dijo, viene también la legalidad por los procesos que tú has vivido, por lo que el Señor ha permitido que tú pases, pero que Él no te ha dejado. La palabra nos dice, cuando pases por aguas, Dios mío, Padre, cuando pases por fuego, Él no te está diciendo, no es que tú no lo vas a vivir, tú lo vas a vivir, pero yo estoy contigo, yo estaré ahí, yo voy a proveerte, yo te daré, yo renovaré tu fuerza. Camaloso que llamáis. Así que espera el momento que el Señor abra en el nombre de Jesús. Las puertas están abiertas. El efata ha sido abierto en el nombre de Jesús. El Shemat, el oír del Padre, el Espíritu Santo de Dios ha sido abierto. Ahora el Señor habla de expansión. La persona, el Hijo de Dios, el profeta, el hombre de Dios, la mujer de Dios que entiende esta palabra sabrá que tendrá que estar anado con el Señor. Deja que en el silencio de Dios te trabaje, porque te están observando. Wow, bendita sea la gloria de Dios. Yo escuchaba esta palabra y me marcó. Me están observando. ¿Pero por qué? Porque Dios te está trabajando tu carácter, tu altivez, tu orgullo. Mucha gente quiere ser mostrada y claro que sí, por el llamado se ha adelantado los tiempos, pero ¿sabes también por qué, hija? Porque los tiempos se han acortado y ya el proceso que duraba con un varón de 10 años, una mujer, un hombre de Dios, Dios los ha adelantado para el que tiene sed y hambre de Él. Yo me hubiera podido quedar con un solo milagro, como me decían, ya te sanaste, vive tu vida. Mi vida se llama Cristo. Yo vivo, yo respiro por Cristo. Yo vivo por las almas en el nombre de Jesús, por llevar su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces ahí es donde Dios trabaja, en el silencio. Aunque nadie te conozca, gózate porque Cristo te conoce, porque Él fue el que te levantó, Él te santificó y Él te envió como profeta a las naciones. No dejes de dudar de lo que Él ha hecho contigo. No importa qué dinosaurio se levante, no importa qué persona se levante, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo correcto de Dios, respetando mantos, eso sí, porque hay que respetar autoridades, respetando mantos, pero trabajando en lo secreto, llenándote de Dios, en la intimidad por el Padre, direccionado por el Espíritu de Dios, no solamente vas a estar lleno, la palabra lo dice, que Jesús, cuando Juan lo bautizó, Juan el Bautista, él fue lleno, pero cuando salió de los 40 días de ayuno, ay, bendita sea la gloria de Dios, cuando dijo, escrito está, la palabra dice, salió lleno del poder de Dios. Tú saldrás lleno del poder de Dios, porque el que busca su presencia, Dios mío, Padre, no va a ser negada en el nombre de Jesús. Wow, así es. Aunque a veces creemos que nada está pasando, Dios está obrando en medio del silencio. Solo hay que saber esperar y discernir los tiempos. Amén. Pastora, y ahorita usted comentaba esa experiencia que tuvo ministrando una liberación, y usted es una mujer que el Señor usa fuertemente en esta área de la liberación, y hay muchas personas que quieren operar en liberación. Nosotros como cristianos estamos llamados a ministrar liberación, dice la palabra, como ahorita lo dije, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es algo que como cristianos tenemos una autoridad. Pero ¿qué pasa? Que Dios utiliza ciertas personas en esas áreas, o sea, más en algunas áreas que en otras, pero esto es algo que ya el Señor revela y el Señor entrega pues a cada quien conforme a su multigracia. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que como cristianos debemos llevar una vida en comunión con Dios, también tener conocimiento de la palabra y estar en santidad, o sea, guardarnos, estar consagrados para el Señor, porque pues el que ministra liberación
sí es verdad que tiene que tener unos requisitos que son muy importantes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto no es un juego y es algo serio. Y muchas personas, como lo mencionó Pastora, que aún dentro de la iglesia están atadas y necesitan liberación. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Ministros competentes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para también ayudar a esas personas a que puedan ser levantadas, a que puedan ser libres, Pastora. Y hay muchas personas que les gusta esta área de la liberación. ¿Qué podría decirnos, qué consejo para operar en esta área? Bueno, para operar en esta área, eso es dado por el Padre, lo que acabas de hablar. Yo siempre he creído, alguna vez escuché que dijeron, no, es que Dios entrega los dones, claro que sí, pero la autoridad la entrega Jesús, ¿cierto? Pero la legalidad te la entrega, es el proceso que tú has vivido. Por eso vienen los procesos, por eso vienen los tiempos de sequía, vienen los desiertos, vienen los valles de huesos secos, porque ahí es donde tú peleas en legalidad. Yo peleé en legalidad por un espíritu de muerte, enfermedad, un cáncer que se llama demonio rojo. Entonces estoy en autoridad y legalidad para estar en esa área como tal. Dios a mí, para su gloria, a Él sea la gloria, soy usada en liberación, sanidad interior, porque pasé ese proceso también. Entonces, más que anhelarlo, es esperar que el Espíritu de Dios te direccione. Él lo va a hacer todo contigo. Deja que Él te hable. Él es tu mejor amigo y Él te llevará poco a poco, día tras día. Dios te va a mostrar lo que debe hacer. Tú lo que tienes que estar es con Él, en intimidad con Él, en estudio de la palabra, llenándote, siendo disciplinado, siendo una persona ordenada, siendo una persona ordenada con tu vida, porque alguien que quiere ministrar liberación y tiene su vida en desorden, está peleando con la pornografía o le gusta, ¿me entiendes? Tiene una lucha en su carne. Por favor, deja que Dios primero trabaje contigo para que puedas tú trabajar con los demás en el nombre de Jesús. Entonces, no somos perfectos, nosotros tenemos lucha diaria también, claro que sí, pero el camino de la santidad no significa una falda, no significa andar con la Biblia debajo del brazo, significa de que nosotros tenemos que apartarnos, porque algo muy claro, Sofía, la gente dice, ¿y por qué ella sí o por qué él sí y yo no? Porque mientras tú estás rumbeando, mientras tú estás acostándote con uno, con otra, mientras tú te estás drogando, prostituyendo, queriendo tener todo lo que el mundo te ofrece, nosotros estamos cimentados en Cristo, nosotros estamos buscando su presencia, nosotros estamos diciendo, Señor, hazlo tú, haz tu voluntad, Padre, quiébrame si es necesario, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, Señor? Abre los cielos en el nombre de Jesús y haz tu voluntad. Entonces eso hace la diferencia, eso se llama santidad, apartarte para Él. Cuando tú, aunque te duele en tu carne, tú digas no puede ser, no puedo porque no me conviene. No me conviene, no puedo porque no es para mí, no todo es para nosotros, para los hijos de Dios, no todo es, porque estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía es la del cielo. Entonces, para operar en la liberación, tenemos que estar en la santidad con el Padre. Y no es que seamos perfectos, ok, perfecto es Cristo. Nosotros vamos a la medida del varón de Cristo, ¿me entiendes? Pero perfecto no somos nosotros. Nosotros estamos ahí buscándolo a Él, agradándole a Él, apartándonos de todo lo que la carne nos llama, que no es fácil. Entonces, cuando podamos nosotros tener la victoria ahí,
Entonces vamos a poder operar en diferentes áreas. Una de esas va a ser la liberación. Dios va a dar al que tiene que operar en milagros. Si yo fui libre de un cáncer, Dios va a hacer. Yo voy a ser usada estas manos. Su palabra dice que impondré las manos y habrá sanidad, que hollaremos serpientes, que echaremos fuera demonios en el nombre de Jesús. Que hay una autoridad desde el momento que tú has reconocido que Cristo es tu Salvador, por la multigracia, por la salvación. Pero ahí es donde entra la pelea. La pelea es nosotros mantener la salvación, mantener la intimidad, mantener la presencia de Dios. De nada te sirve decir que eres cristiano, de nada te sirve decir que eres un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol, pero que no des fruto, que no tengas testimonio, que te miren y te digan: varón, pero usted se ve más carnal que ni el que está afuera. Y quiero que entiendan que no le estoy dando palo a la gente del mundo, porque así un día estuvimos nosotros, así un día nosotros también estuvimos enceguecidos por el Dios de este mundo, en la incredulidad. Pero nosotros tenemos que llamar a la fe, al creer que Dios está en medio de nosotros, y va a haber mucha gente salva. ¿Sabes, hija? Va a haber mucha gente salva cuando entendamos, los hijos de Dios entendamos que no somos competencia, que somos el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Así es, wow, poderoso eso, pastora. Por eso dice la palabra: por sus frutos lo conoceréis. Entonces, cada día nosotros debemos perfeccionarnos para el Señor, fortaleciendo lo que es nuestro espíritu y negándonos a una cosa que de pronto nuestra carne quiere, con tal de agradar al Señor, sabiendo que no es algo que se nos impone, sino que ha sido revelado en nosotros. Amén. El querer agradar al Señor. Amén. Bueno, pastora, y usted, bueno, el Señor la sanó, le hizo el milagro de ese cáncer, y usted sigue yendo a esos hospitales, a clínicas, a orar por las personas enfermas, a impartirles una palabra. ¿Cómo es esa experiencia después de que estuvo usted allí y ya ahora que lo está haciendo para la obra del Señor? No ha dejado de detenerse en la obra, y eso es algo de verdad de admirar, porque muchos no van a ese lugar, porque tal vez lo que se mueve ahí, ¿verdad? Espíritu de muerte. O sea, no es fácil lo que se mueve en esos lugares, pero cuando tú vas dispuesto a hacer la obra, cuando tienes ese respaldo del Señor, Él obrará, y lo más importante, por amor a las almas. Wow, tremendo. Cuando ya Cristo entra en tu vida, cuando Él se revela a tu vida, ya tu función es el reino, tu mente es de reino. Y el reino es hacer el bien. El reino es mostrar a Cristo. El ir a las clínicas, a las salas de quimioterapia, a UCI, wow, para mí es un honor. Para mí es como que el olor fragante al Padre, es decirle: Señor, aquí estoy, Padre, y declararle la guerra a los demonios, declararle la guerra en el mundo espiritual al enemigo, porque hay gente que tiene que ser desatada. Mira, hay gente que se les ha acabado su tiempo en la tierra, pero que su alma va a ser libre en el nombre de Jesús. Por eso, si Dios te coloca a ti, si Dios te ha direccionado a orar por un enfermo, a ir para que hagan la oración de fe, para que esa alma sea salva, hazlo, no lo dudes, porque hay demonios que tienen a gente agonizando, a personas atadas. El Señor eso me lo mostraba cuando yo empecé en la guerra espiritual, cuando empecé en la parte de liberación, porque hay personas que duran más días que otras y son atadas porque los demonios, el enemigo, disfruta verlos sufrir antes de morir, porque ya esa alma está atada para ellos. Entonces, cuando viene un hijo de Dios, cuando viene alguien enviado por el Señor a levantarlo, wow, eso es tremendo. Y a eso es que tenemos que ir a las clínicas y hospitales. Claro que van a haber sanidades, claro que van a haber milagros. La gracia del Señor es así. Habrá gente que se va a sanar y que va a tener milagro y ni siquiera va a buscar de Cristo, pero ay por ellos.
en el tribunal de Dios. Ay, 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 por ellos. Pero los demás que se levantan y haya una sanidad, tú sabes qué bendición como hijo del Padre, como uno está en el servicio. La palabra dice que el mayor poder es el servir. Wow, bendita sea la gloria de Dios. Yo no vine, Cristo lo dijo, yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir. Siempre, yo te lo decía, hija, 24 horas tú tienes que hacer, en las 24 horas algo para el reino de Dios. A alguien le tienes que hablar, tienes que predicar una palabra, tienes que enviar una oración. A alguien necesita de lo que tú tienes adentro, de lo que Dios ha depositado en ti. Entonces lo que Dios hizo conmigo no se va a quedar solo para yo ser la protagonista, porque yo no soy la protagonista. Se llama Cristo el protagonista, mi Rey, mi Señor. Entonces yo tengo que llevar y gritarlo en el nombre de Jesús. Yo tengo que predicar de su palabra y habrá uno que se salve. Esa alma va a ser levantada por el Señor. Entonces eso es un gozo tremendo y somos asignados, hija. Volviendo a la pregunta, somos asignados. Eso tú, en el caminar con el Señor, el mismo Espíritu te va a guiar, te va a dar la seguridad, te va a dar la autoridad y la legalidad te la dio ya la victoria de lo que viviste y de lo que vendrá. Porque no quiere decir que estamos viviendo en algodoncitos, no quiere decir que vivimos en lo dulce, no. La palabra de Dios dice que junto con Él estamos crucificados y la vida mía la doy por el Rey de Reyes en el nombre de Jesús. Y a eso estamos, a hacer la obra en el reino y creer lo que Dios hace con nosotros y que Él está con nosotros. Otra cosa, hija, no es lo mismo que tú vayas a ser enviado. Wow. Tremendo. Tú tienes que tener seguridad que el Señor te envió, aunque los demás te cierren las puertas, aunque lo que hablábamos ahorita, aunque gente no crea en ti, pero si el Señor te envió, tú cargas una palabra de parte del Señor y se va a materializar, aunque no crean en ti. Pero ¿sabes qué? Esos mismos que no creyeron en ti te van a tirar la alfombra después de lo que Dios ha hecho contigo. Pero no importa. Bendita sea la gloria, bendecimos a estas personas también, porque también hay gente del reino buena, también hay hombres de Dios de generaciones antes que nos impulsan, padres espirituales que nos impulsan, gente que dicen, ven, vamos a formarte. Hay Elías todavía, hay Elías en el nombre de Jesús, pero quiero decirte que Dios es maravilloso y Él, el que hace la obra, Él la perfecciona. Wow, no la termina, dice mucho, pero es que Él antes de terminarla, la va a perfeccionar. Así que no tengamos duda de lo que Él va a hacer. Tú aproxímate, tú actívate en el nombre de Jesús, tú camina con el Señor, tú planea y colócale al Padre los anhelos, que lo que nosotros le colocamos al Señor, si en la voluntad de Él está y en la línea del tiempo que Él ha dicho que esté, se cumplirá en el nombre de Jesús, y eso será otro tema para después. Claro que sí, pastora, la verdad que ha sido de bendición este tiempo, esa palabra que ha compartido con nosotros, pero yo quiero que antes de finalizar le dé un consejo a esas personas que nos están viendo, que nos verán más adelante, que quieren crecer en su llamado, quieren crecer en ese propósito de Dios y se sienten estancados, sienten que no se va a cumplir. ¿Qué les diría, pastora? ¿Qué consejo le daría? Bueno, para mí, Jeremías 1:5, que vuelvo y te lo repito, la palabra, recuerda que ya tus ojos, la palabra en el Salmo 139 dice que mi embrión vieron tus ojos, ya tú has visto a Dios, tu embrión lo vio en el nombre poderoso de Jesús, y ya tú sabes a lo que el Padre te llamó, ya se te quitó el velo, ya fue rasgado el velo, ya tú no vives en incredulidad, ya tú no vives como muñequito que camina y viene por lo que el mundo quiere, por lo que el Dios de este siglo quiere. Ya tú sabes quién es Cristo, a qué te levantó. Sigue a lo próximo, cree en el Señor, que crezca la presencia de Dios en ti, el poder en el nombre poderoso de Jesús, la intimidad por el Padre. Anhélalo cada día más. Vuélvete loca por el Padre. Dile, Señor, Padre, ayúdame, papá, si te tengo que buscar en la madrugada, a toda hora. Esto es una
guerra diaria. A cada minuto, tú lo sabes, yo voy caminando, yo voy manejando y yo, Padre, tu gloria en el nombre de Jesús, camarezo que llamáis. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo haces, Padre. El camino está abierto. Para los hijos del Padre, el camino está abierto, pero cree en Él. Y haz las cosas bien, en la voluntad de Dios, y se te dará todo. Recuerda, quien es tu amigo es el Espíritu de Dios. Y cuando Él camina contigo, estará lleno. Y cuando estará lleno, operarás en la legalidad, en el poder de Dios. Y la voluntad del Padre será la santidad para llegar a lo que Él ha dicho contigo. Wow, tremendo. Bueno, ahí está ese consejo poderoso que ya tendremos más tiempo para seguir, ¿verdad? Compartiendo aquí en el programa. Y bueno, pastora, no quiero que termine esto sin que haga una oración por todos los que están viendo este video. Haga una oración para cerrar este tiempo de bendición. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este podcast, Señor mío. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que este programa llegará a muchas personas, Señor mío, y será quitado el velo, Padre de gloria. Todo aquel que esté en aflicción, todo aquel que esté en depresión, todo aquel que esté en ansiedad, Padre, inclusive peleando, Padre, con espíritu de muerte, de suicidio, Señor mío, con maldiciones generacionales, Padre, con altares que los estén reclamando, Señor. Hoy yo reprendo al brujo, Señor, al santero, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que se cumplirá, papá, el propósito que tú has dicho en ellos, papá, que tú aclararás el camino, Señor mío, Padre, que serás tú el que lo direcciona. Yo hoy, Padre, en la autoridad que tú me has entregado, Señor, envío ángeles de alto rango, que llamáis, ángeles, Señor mío, que serán, Padre mío, los que pelearán por ellos, Señor, y muros y antemuros de fuego, Señor mío. Habrá gente de reino, Padre. Yo declaro las conexiones del cielo, Padre, para tus hijos, para aquellos evangelistas, profetas, gente, Señor, que está empezando a ser avivados, Señor mío, para que tú los llamas, Señor mío, en esta hora, Señor, sean direccionados en el poder de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias porque hecho está, la victoria ha sido dada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, pastora, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por quedarse en este tiempo de bendición, en este tiempo que tuvimos de compartir de este testimonio, de esta palabra. Te pido que le des me gusta, que compartas este video, que llegue a muchas vidas que están necesitando esta palabra de parte del cielo. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Bendiciones.